Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Cada noche, y ya son muchas noches y muchos años, nuestro invitado llega a Movistar Plus cuando la mayor parte de los españoles duermen. Tiene su rutina, sube a la redacción, le maquillan, un cafecito si la máquina funciona y al plató. Siempre educado, profesional, Guillermo Jiménez ha conseguido convertirse en la voz más característica de la narración de los partidos de NBA, sin hacer ruido. Fruto de un trabajo constante e infatigable, ha logrado un estilo propio, único y original, como diría García, personal e intransferible. Ya no podemos concebir un partido de NBA sin sus famosos "ha sonado Chof", "asúmelo", "se nos viene la locura" o "el partido está disfrutón". Pero para poder estar en el podcast de La constancia que me parió, no vale solo con ser un gran profesional. Lo realmente importante es haber logrado el éxito siendo una buena persona. Y como diría él mismo, este tío lo tiene todo. Guillermo Jiménez, muy buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Un placer, ¿no? Un privilegio poder estar en tu podcast, ¿no? Porque si hay que ser buena persona para estar en directo contigo, bueno, pues es un halago, ¿no? Así que fenomenal. Lo mismo te digo que Anthony, que sentirás un poco de presión porque sueles estar ante audiencias de cientos de miles de personas y quizás ahora te está escuchando mi cuñado Miguel y alguno Sí. más. Bueno, pero tu cuñado Miguel merece, digamos, un trato espectacular, ¿no? Y que le hagamos pasar un rato agradable. Así que yo lo voy a dar todo. Oye, Guillermo, hace pocos días habéis estado en Cleveland, en el Sí, All-Star, ¿verdad? sí. Y hacía bastante tiempo que no viajabais. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues la verdad es que ha sido complicada, muy complicada porque eh, muchos requisitos, ¿no? Para poder viajar a Estados Unidos. Primero los que te pone el propio país, ¿no? Que si la vacunación y tal y cual, ¿no? Un PCR 24 horas antes de viajar, pues todo eso complica lo que ya en sí es una complicación. Todos esos viajes son muy difíciles, ¿no? Porque son muy largos, muchas horas de avión, de escalas en los aeropuertos y tal. Si encima tienes que estar pendiente de estas cosas, eso es un horror. Y además teníamos las exigencias que te pone la propia NBA, que eran, bueno, subcontrataron una empresa en Serbia a la que había que mandarle tu pasaporte de vacunación y te daban la autorización en función de eso, tanto para estar acreditado como para poder acceder al hotel que pone la organización, ¿no? Era todo un lío tremendo. Y para volver ha sido peor porque en España somos más exigentes todavía con la vacunación. Para ir nos han pedido el carnet de vacunación una vez, para ir a Estados Unidos, y para volver tres. En España somos peores, somos más puñeteros. O sea que ha sido un lío. Además, tienes que descargarte una aplicación, rellenar un montón de cosas ahí mismo en el mostrador. En fin, uno. ¿Y cómo ha sido con los jugadores? ¿Habéis podido acceder a ellos o hacer entrevistas? Sí, allí en realidad la prensa lo único que nos pedían es llevar mascarilla. Todo lo demás era como cualquier otro all-star. Y es curioso porque era la prensa. O sea, el pabellón estaba lleno con 20.000 personas sin una sola mascarilla, ¿no? Pero los periodistas, por lo que sea, teníamos que estar en el pabellón con la mascarilla, ¿no? Bueno, era un poco curioso, un poco absurdo, si quieres. Pero bueno, nos hemos adaptado y el trabajo ha sido como en cualquier otro año, otro all-star. ¿Has seguido colgando tus camisas en el baño para que se estiraran? Bueno, es que con eso tengo una anécdota horrible. Horrible porque lo primero que hacemos siempre cuando llegamos al hotel es, los trajes sobre todo, colgarlos de la barra del baño, ¿no? Y entonces llegamos a la habitación una y pico de la mañana, deshice toda la maleta, colgué todos los trajes y bueno, yo me cambié de ropa, me puse pijama y tal. Y cuando iba a encender, digamos, la bañera, a llenarla para que
el agua y el vapor, digamos, estiren los trajes, había que tirar, ¿no? Y me quedé con el pomo de la bañera en la mano. No funcionaba, no podía salir agua. Con lo cual ahí me ves vistiéndome otra vez, bajando a recepción y pidiendo un cambio de habitación en un perfecto inglés a las 3 de la mañana. Y la maleta sin cerrar, con todos los trajes metidos arrugados y yo cambiándome hasta de piso, porque me dieron en otro piso diferente. Tuve que hacer varios viajes a la habitación que había dejado. A las 3 de la mañana yo solo por los pasillos. En fin, pero al final llegué a la nueva habitación y colgué los trajes. Hombre, claro que sí. Muy bien. Las tradiciones que no falten. ¿Qué tal has encontrado Cleveland? Horrible, como siempre, una ciudad muy fea, sin vida, abandonada, es muy triste, ¿no? Lo que pasa es que la nieve le da un toque pues, más romántico y tal, ¿no? Y disimula un poco lo feo que es. Además no había mosquitos, el mosquito ese que es así enorme de Cleveland no estaba, ¿no? Estaban todos muertos, afortunadamente. Pero horrible, ¿no? Y además la llegada fue horrible, el avión puesto de canto, casi la gente iba gritando, llorando en el avión, porque casi nos matamos. Aterrizamos en mitad de una tormenta de nieve con todos los vuelos cancelados en Cleveland. Pues así aterrizamos, ¿no? Y bueno, pues lo pasamos realmente mal, había gente que lloraba en el vuelo, del miedo que tenía. Y luego nos quedamos atrapados en el aeropuerto porque no venían taxis a por nosotros, 2 horas allí. O sea, un horror. La experiencia ha sido un horror, pero luego, bueno, luego se pasa bien con los partidos. ¿Estabas con Anthony y había alguien más con vosotros? Venía nuestro compañero Javi López, unas filas detrás, pero yo iba sentado en el avión con Anthony, sí. Y nada, bueno, Anthony Eh, iba viendo una película, él iba tranquilamente viendo una película de Candela Peña, mientras todo el mundo gritaba, claro, él no se enteraba, iba con los cascos, no se enteraba. Hubo un momento en que cogió así claro, como el avión se puso así, pues cogió la tablet para que no se le cayera. No se alteró lo más mínimo, tío. Guillermo, bueno, yo te conozco desde hace muchos años. La Mm, gente conoce también al Guillermo que sale en la televisión. Sabemos que eres de Manzanares el Real, pero no mm. sabemos dónde naciste. Yo nací aquí en Madrid, en la calle Juan Bravo, pero por casualidad allí, no vivía en el barrio Salamanca ni nada. Vivía, de hecho, en una casa en las afueras, en una urbanización en la carretera de Burgos. Así que nací en el hospital este, que no me acuerdo cómo se llama, pero en la calle Juan Bravo y me llevaron para la urbanización aquella que se llama Fuente del Fresno. Y ahí pasé los 12 primeros años de mi vida. Luego me fui a Las Rozas y a Las Rozas pues a Manzanares el Real, donde tengo Ujú. una casita cerca de ti. ¿Eh? Guillermo, ¿cómo era el Guillermo de pequeño? ¿Eras buen estudiante? Eh, no soy un modelo de estudiante, pero sacaba buenas notas. Estudiaba la noche antes, nunca llevaba las cosas organizadas, ni al día, ni nada, pero me las ingeniaba para, pegándome la empollada de última hora, pues sacar notables, algún sobresaliente, algún aprobado, pero sí una media del 7, 7,5, más o menos, ahí siempre estaba. Y Guillermo, esto del periodismo, ¿en qué momento te llega? ¿Eras un niño que ya tenía pensado ser periodista? ¿En qué momento ves que tu camino empieza a ir por esos derroteros? Pues más o menos con 12, 13 años, yo creo, 12 tal, me gustaba mucho el deporte, el fútbol y el baloncesto sobre todo, y consumía mucho periodismo deportivo, tanto los periódicos, el AS, el Marca, y sobre todo escuchaba muchos programas de radio, ¿no? Estos de por la noche, ¿no? García, más tarde de La Morena, pero sobre todo por entonces García y alguno que otro más, ¿no? Y entonces pues dije, joder, esto de, de trabajar retransmitiendo algo que te gusta, ¿no? Que es tu pasión y tal, y que encima te paguen por ello y además no se madruga, ¿no? Y no hay que ir de traje, eso era fundamental. No ir de traje ni nada de eso. Dije, creo que esta va a ser mi profesión. Ujú. ¿Estudiaste en alguna universidad? ¿Cómo hiciste periodismo? Sí, hice periodismo en el CEU San Pablo, aquí en Madrid, Ujú. que era semi-privada, no es la privada que es ahora. No era ni la mitad de cara que es ahora,
y en realidad el título te lo daba la Complutense, dependía de la Complutense, así que mi título es de la Universidad Complutense. Cuando sales de la universidad, eh, ¿a dónde se encaminan tus primeros pasos? Es que yo cuando estaba en tercero de carrera ya empecé a trabajar. Empecé a trabajar en Diario 16. Diario 16 que por aquel entonces era el tercer periódico de España, no estaba El Mundo, no estaba La Razón. Eran el País, el ABC y Diario 16 era el tercero en ventas. Y yo empecé ahí a pues, un verano de prácticas, de becario, cobrando una ridiculez de dinero y trabajando de sol a sol, ¿no? Y no estaba en la sección de deportes, estaba en la de televisión, hablando de todos los contenidos que tenían las televisiones y tal. Y ahí pasé un verano, ¿no? Y luego volví, al acabar el verano, volví a seguir estudiando cuarto de carrera. Y en cuarto de carrera eché más currículum y me pillaron en Canal Plus. Pude entrar en la SER, pude entrar en Marca, pero hice antes la prueba de Canal Plus y dije, me dieron el visto bueno y dije, pues aquí me quedo, ¿no? Y bueno, Canal Plus, luego fue Movistar Plus y ahí seguimos, ¿no? Y en Canal Plus entras en Torre Picasso, me imagino, ¿no? Sí. ¿Y entras en deportes o entras directamente? Porque quería entrar en deportes. Yo eché currículum para deportes de todas partes. Sí, sí, sí. Entré en deportes directamente. Entonces, la redacción estaba en el sótano, pero además en un sótano que se entraba desde la calle, con lo cual tú estabas ahí, había gente que entraba creyéndose que estaba entrando al Corte Inglés o a un centro comercial que había al lado, y entraba gente en la redacción, pero constantemente. Decían algunos, un día va a entrar aquí un tío con una pistola y nos va a matar a todos, ¿no? Porque no había ningún tipo de control. Increíble, aquella redacción, ¿cómo sería que los baños eran prefabricados, eran dos cabinas ahí? Poníamos pósters de jugadores y tal, una cosa increíble. ¿Cuáles son tus primeros momentos en la NBA, Guillermo? Pues, pues mis primeros momentos en la NBA, bueno, yo me encargaba mucho de noticias en los informativos que teníamos, el programa Más Deporte y tal, yo siempre, si había que hablar de NBA, yo me ofrecía, ¿no? Para hacer cosas de NBA. Pero ahí hay un momento clave en el que Andrés Montes, que narraba 5 días a la semana la NBA con Anthony, pues decide irse a la Sexta porque le hacen una buena oferta y entonces, pues de repente necesitaba gente para narrar la NBA, ¿no? Y yo que había visto la NBA toda la vida me ofrecí. Primero hablé con Anthony, yo empecé a grabarme en días libres, me grababa yo partidos narrados por mí y se los enseñaba a Anthony, por ejemplo, o a Ramón Fernández. Me decían, vas bien, vas bien. Y ya cuando me gusté más, pues ya se le enseñé a los jefes. Y como hacía falta alguien ahí, porque claro, es que damos un partido cada noche. Tú lo sabes que has estado tantas noches o más que yo, bastantes más que yo. Pues ahí yo me ofrecí y empecé. Era temporada 2006-2007. Y tú ya estabas, yo bajé al plateo y tú ya estabas. Bueno, Guillermo, yo me imagino que la NBA que había cobrado mucha importancia con Ramón Trecet en su momento, luego llegó Andrés Montes también con un estilo súper característico. Bueno, y unos años después apareces tú Mm. y, y hay dos maneras de hacerlo, como un periodista convencional, como había ocurrido en los últimos años, o dándole un toque personal. ¿Y eso cómo ha ido ocurriendo? ¿Ha sido poco a poco esta evolución tuya? ¿Cómo te has visto a ti mismo? Bueno, yo había visto mucho a Andrés Montes, por supuesto, casi todas las noches. Estaba yo ahí al otro lado de la pantalla. Y antes a Trecet. Y los dos tenían un estilo muy personal, diferente, pero personal los dos. Entonces yo digamos que ya estaba como mentalizado para hacerlo de una manera especial o personal, pero no sabes cómo en realidad, ¿no? En realidad no sabes. Y va saliendo poco a poco, de manera improvisada. Las frases van surgiendo según te vas sintiendo más cómodo, ¿no? Digamos que al principio te conformas con empatar, como se suele decir, ¿no? Te conformas con hacerlo correctamente y no dar el cante, no meterte en líos y tal. Pero según vas cogiendo un poco de confianza, pues te vas soltando y acabas siendo tú mismo, porque no se puede
ser como otro, o no se puede ser nada, pues tendrá que ser uno mismo, porque si no, apañados estamos. Ha sido curioso que cuando estaba haciendo esta introducción, he mirado una página para ver alguna de tus frases y hay páginas web dedicadas que tienen completo todo tu repertorio de frases. Sí, Es bueno, incluso alucinante, Guillermo. lo pinchas y sale la frase, el Salen audio, quiero todas. decir. Sí, 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 sí. exactamente. O sea, me ha parecido impresionante. Yo, Guillermo, que trabajo mucho en la televisión, que sé que el presentador tiene un pinganillo en ese momento y está atento a que entre en las colas o entre una entrevista, y hay veces que por causas técnicas u humanas las cosas fallan. Mm. Yo te tengo que decir, Guillermo, que te he visto muy frío, muy buen compañero, no te he visto perder los nervios. Y has aguantado los errores como tuyos propios, pero has hecho mucho equipo. No, yo he visto gente, y lo digo aquí ahora mismo, que como Gabilondo en su momento o algún otro, que cada vez que había un error se montaba la marimorena. Y yo te he visto que has asumido bastante bien los errores de los demás. Bueno, eso es fruto de llevar 27 años en Canal Plus, básicamente. Eso es fruto de que esto, como lo oigan los jefes, me puede causar algún problema, pero lo voy a decir. Canal Plus ha sido siempre un auténtico desastre. Un auténtico desastre. La organización no ha existido de ningún tipo y es todo un absoluto caos, ¿no? Una televisión de pago con con tantas retransmisiones cada semana, en fin, es un lío tremendo. Entonces, desde que yo entré ahí vi que esto era un caos, que lo raro es que salga algo medianamente bien. Entonces, cuando ha habido fallos, bueno, pues no te alteras porque lo das por supuesto. Te extrañas al revés de que salgan medio bien las cosas, ¿no? De hecho, yo salgo mentalizado para que se caiga el plató. O sea, nos han pasado unas cosas tremendas. O sea, que caiga una. Yo salgo mentalizado de que va a caer algo del techo siempre. Eh, joder, yo he llegado a 5 minutos de empezar una retransmisión al plató y no había plató. O sea, no había decorado. No habían puesto la mesa ni el decorado. Y faltaban 5 minutos para empezar una retransmisión. O sea, hemos llegado y no funcionaban las cámaras o no sé, nos ha pasado de todo, de todo. Bueno, bichos en el plató, lo has visto, ¿no? Los saltamontes, hemos tenido un gato. Quiero decir que cuando no pasa nada, es al revés, es cuando dices, oh, pues hoy ha entrado todo a su tiempo, bien, tal, no ha fallado el sonido. En fin, es mentalización pura y dura. Ha habido días que funcionaban hasta las máquinas de café. Sí, bueno, hemos tenido navidades enteras en las que no funcionaba ninguna máquina de nada, no te podías pillar ni una botella de agua, ni un café, y llegabas al plató y había un trozo así de polvo encima del plató a 2 minutos para entrar, ¿no? Hemos visto a Albacete, a nuestro realizador, con una sábana limpiar la mesa a 2 minutos de empezar, ¿no? Nos ha pasado de todo. O sea, y entonces, pues es un desastre tras otro. Y estamos mentalizados, nos ponemos en modo zen y yo no me enfado con nadie. Sí, gracias a Dios que luego lo que se ve en la pantalla queda bastante Mm. bien. Eso es lo que nos está salvando. Eso es. Sí. Guillermo, has tenido que trabajar, bueno, con un montón de colaboradores, como no sé si llegaste a trabajar con Loncar, eh, pero sí, ¿no? Has estado con Ramón, bueno, personas de unos perfiles, bueno, muy, muy diferentes, ¿no? En el caso de Loncar, bueno, tenía un carácter, por decirlo finamente, pues un carácter fuerte, ¿no? Ramón, que Sí. tiene sus cosas y vamos, que les ha ido toreando bastante bien. Bueno, Lócar tenía un carácter fuerte, Ramón llega siempre tarde, Anthony necesita comprarse 2 botellas de agua y un café, y cada uno tiene lo suyo. Lo he hecho con Antonio Rodríguez, lo he hecho con un año entero con Orenga, con Juan Antonio Orenga, Sí. que sabía mucho de baloncesto, pero conocía a 2 jugadores de la NBA, ¿no? Y hablar 3 horas de NBA
con alguien que solo conoce 2 jugadores no es fácil. Sin embargo, él es un tío muy majete, me dio muy buen rollo y sabía mucho de baloncesto, por supuesto. Entrenador, jugador, y con eso, bueno, pues aprendías, ¿no? Luego, ¿a quién más he tenido? No sé, un montón de gente. Ahora tenemos a Andrés Monge en los últimos tiempos. Lo he hecho con mucha gente, cada uno tiene su tic y tienes que acoplarte porque llegas a darte cuenta de que hay algunos comentaristas que hacen las frases más cortas y otros mucho más largas. Y eso es clave a la hora de decidir cuántas colas meter, cuántos resúmenes, cuánto hablas tú, porque a lo mejor un tiempo muerto, si estás con otro, con 2 frases ya bien elaboradas, ya vuelve el partido, ya se reanuda el partido, y con otros tienes que lanzar varias cosas porque las frases se hacen más cortas. Te cambia totalmente la manera de afrontar una retransmisión, que sea un comentarista u otro. En estos años, Guillermo, claro, has tenido que viajar mucho con Anthony. Sí. Creo que yo lo hablaba con él, creo que habéis hecho un tándem muy interesante, que sobre todo la gente os ve como la pareja titular y los partidos que más quieren ver son los que estáis vosotros dos. Ha habido algún pequeño intento de meter un tercer colaborador como Quique Peinado, parece que no fue bien recibido. Pero claro, ahora habéis creado un vínculo, porque yo me imagino tantos viajes, tantos momentos juntos, pero parece que los dos sois personas con vuestras cosas, pero sois fáciles, ¿no? Es una convivencia pacífica. Sí, pero es también parte de lo que te comentaba antes. Anthony lleva, si yo llevo 27 años en Canal Plus, él lleva 32. Entonces se ha acostumbrado a los mismos desastres que yo y a tomarse las cosas con mucha filosofía, ¿no? Entonces, pues se pone en modo zen igual que yo y parece que no se altera por nada, ¿no? Es que es la única manera de funcionar en este caos que es la televisión de pago, ¿no? Eh, entonces nos ponemos en ese modo y no nos altera nada, nos lo tomamos todo con filosofía, con buen humor, nos echamos unas risas. La clave es echarse unas risas. También el tema de Anthony y mío es que Anthony y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde antes de que Canal Plus comprara la NBA. Yo ya salía con él y con más gente del trabajo y tal, pero salíamos a tomarnos nuestras cervezas al Moby Dick y Anthony todavía no había retransmitido su primer partido de la NBA. Con lo cual tenemos nuestro sentidito del humor, nuestras cosas comunes del pasado, conocemos a mucha gente común de la que hacemos bromas y tal, y eso te une mucho, ¿no? Te facilita mucho todo ese pasado común. ¿Tú has notado en estos festivales que tanto te gusta ir, ¿no? Estos festivales de música, todo esto, y por la calle, ¿has notado en estos últimos años que la gente ve la NBA, que la gente te conoce más, te van parando por la calle, ya eres un personaje, de la farándula? A ver, desde hace años ya, no en los últimos años, hace 7, 8 años ya que se produjo un boom con la NBA, con esas finales de Cleveland y Warriors, esos duelos LeBron contra Curry, que dieron unas audiencias brutales, brutales, un seguimiento tremendo, ¿no? Y luego todos estos vídeos que Anthony y yo hacemos por las ciudades y tal, cuando viajamos, han tenido una repercusión en redes sociales, o cuando tenemos un tiempo muerto en el que hablamos de cosas que no tienen que ver con el partido, pues tienen una repercusión en redes brutal, ¿no? Entonces, lo que me ha pasado, la novedad ha sido, digamos que de repente me paraba gente por la calle que no veía la NBA. Me pedían fotos personas que no han visto un partido de la NBA en su vida, porque han Ahí es visto en cuando... redes sociales el tiempo muerto hablando de lo que sea, de San Valentín, o han visto los vídeos que hacemos por Estados Unidos, Anthony y yo. Y no han visto un partido de NBA en su vida, pero me conocen por esa repercusión en redes sociales. Ese ha sido el cambio que yo sí que he notado, ¿no? Que te ve un montón de gente más, aparte del que te conoce mucho porque ve los partidos. Guillermo, todos estos años trabajando por la noche, ¿cómo lo estás llevando? ¿Ya
Yo, por ejemplo, sí es verdad que cuando he querido hacer cosas por la noche, pero también hacer cosas por el día, hay veces que Mm, te dan vértigos, hay veces que tienes dolores de cabeza. Bueno, el trabajar siempre por la noche es muy duro para el que no lo haya hecho. Tú llevas muchos años. eh, yo veo que Anthony me contaba que él antes siempre dormía a las mismas horas. ¿Tú cómo haces? Un día te puedes levantar a las 9 de la mañana, otro día, ¿cómo haces tu no, no, rutina? no. No, yo intento tener siempre el horario parecido, parecido. En verano, cuando no hay retransmisiones, cuando estamos de vacaciones, intento acostarme antes, ¿no? Al revés que hace la gente, ¿no? Pues si habitualmente me acuesto a las 6 de la mañana, ¿no? Pongamos, entre las 6 7 de la mañana, con estos partidos de madrugada es una hora normal de acostarse, pues cuando llega el verano y estoy de vacaciones me acuesto a las 3, ¿sabes? Pero nunca me pongo a madrugar. Primero es que no he querido. O sea, para empezar, es que uno de los fundamentos por los que me dedico a esto y hago la NBA es para no madrugar. Eso es lo que sería para mí absolutamente terrorífico e insoportable. Con lo cual nunca me pongo un horario de levantarme por la mañana. Pero sí que, digamos, limito un poco, voy bajando, pues si ahora me levanto a las 2 de la tarde, pues en verano me levanto a las 12 y me acuesto también 2 horas antes, a las 4 o a las 3. Pero esa es la poca variación que yo tengo durante el año. Eh, Se lleva mal, sobre todo en esta época. El mes de marzo es terrible. Es terrible porque ya llevas meses haciendo muchas noches y has ido al All-Star. Y el All-Star, cruzar el charco 2 veces en 4 días, es horrible. Claro, allí nos acostábamos en Cleveland a las 2 de la mañana. Veníamos del partido, cenábamos algo en el hotel y cuando te ibas a la habitación era a la 1:30, 2 de la mañana, que son las 8 de la mañana aquí. Con lo cual, estas semanas de después, pues hasta las 7 8 de la mañana no me entra sueño. No me entra sueño y si me acuesto antes, me acuesto a las 4, mi cuerpo entiende que es una siesta, duermo 2 horas y estoy a las 6 con los ojos así abiertos. Con lo cual, es el momento crítico del año. Es un momento muy difícil de superar, pero se consigue disciplinándote. No me voy a acostar pronto, tarde. Hay que acostarse tarde, que además luego vienen los playoffs y los partidos son todos a las 3 de la mañana. Ya lo sabes tú. Oye, Guillermo, ese chaval que estaba en el CEU y que ha llegado bueno, a lo más alto en el deporte televisado, eh, siendo buena persona, como yo sé que eres, sin pisar a nadie, sin envidias, ¿no es muchísimo más difícil llegar hasta ahí con la competencia, además que sabemos que había en Canal Plus, con los tiburones, buitres que había a tu alrededor? Eh, ¿Cómo has conseguido recorrer ese camino esquivando todos esos peligros? Bueno, eh, esquivando digamos que es un punto de vista optimista que tienes tú, Antonio, porque ha habido entradones. O sea, Antonio y yo hemos sufrido más entradas que Leo Messi. O sea, nos han dado más patadas que a Leo Messi. Y algunas nos han cazado bien, ¿eh? Hemos estado de baja algún tiempo porque nos han cazado bien. Aquí nadie apoya esto. Esto es un lío tremendo y lo que tú dices, hay muchas envidias y tal y cual, pero al final es un tema de constancia, R que R, dar la tabarra, no rendirte, venga, venga, venga. Es una carrera de fondo y el que resiste es el que gana. Es una cuestión de resistencia pura y dura. Las entradas van a ser terroríficas. No hay manera humana de evitarlas. No hay ningún truco. Nada. Le va a ocurrir a todo el mundo. Es imposible que no le hayan pasado a la gente que lleven esto unos años, ¿no? Pero es, pues como hacía Maradona, que le cazaban y se levantaba, y le volvían a tirar la patada, iba al suelo, pero rápidamente se levantaba. Así hay que jugar a esto. Mira, Guillermo, ya sabes que este podcast está basado en el libro de La constancia que me parió. Mm, Y te iba a preguntar un ejemplo de constancia que hayas sí. visto tú en estos años en algún jugador en particular que creas que ha llegado donde ha llegado.
por su esfuerzo, por su trabajo y por su constancia. Pues un montón, pero yo destacaría a LeBron James, ¿no? LeBron James, porque LeBron, cuando llega a la NBA, era físicamente muy poderoso, pero no era la bestia que luego se ha convertido. Mucha pesa, mucho entrenamiento. Es un tío que se gasta todos los años en el cuidado de su cuerpo entre 1 y 2 millones de dólares, solo en eso, en aparatos que él tiene en casa, en un preparador personal, aparte de lo que tiene en el equipo. Pues trabajo, trabajo y trabajo. Y luego él, cuando llega a la NBA, no tenía el tiro de tres que tiene ahora, ni de tres ni de dos. De hecho, hubo una época hace unos años, una época en la que sería una estadística tremenda, ¿no? En la que LeBron James era el peor tirador de toda la NBA fuera de la zona. Da igual donde nos pusiéramos, si no era dentro de la zona, ahí era muy bueno, pero fuera de la zona era el peor tirador de toda la NBA. Pues el tío se picó, estaba en un 28%. Se puso a trabajar el tiro de 5 metros y rápidamente pasó a un 40 y pico por ciento de acierto. O sea, trabajo, trabajo y trabajo, LeBron James. Pues Guillermo, un poco te voy a despedir como lo hice con Anthony, ¿no? Este podcast para gente constante, pero también para buenas personas, pues fíjate, ha sido el primero Anthony, ahora vienes tú, un podcast que aprovechamos para saludar a mi cuñado Miguel, Eso es. pero que Mi no te cuñado. lleva a nada más que el hecho de esta amistad, de apoyarme en este proyecto. Y además sabía que cuando te lo iba a pedir, me ibas a decir que sí, con lo cual yo ya sabía que estabas en este club de las buenas personas. Yo creo que ha sido una charla súper agradable, que hemos conocido un poquito más de ti y ya lo siguiente que nos veamos pues será degustando algún manjar. En Manzanares el Real, tenemos que vernos, me tienes que regalar tu libro, firmadito, por Exactamente. supuesto, y será en Manzanares cuando llegue la primavera, época de terracita, ya falta poco. Pues Guillermo Jiménez, muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer. Gracias, Guillermo. A ti, Antonio.